Bueno, gracias a todos por conectarse esta noche, gracias a Juan Tomás por aceptar la invitación a darle este cierre al libro de Julio, que fue El Hobbit. Bienvenidos a todos. Les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados para poder dar inicio a este cierre y después les vamos a avisar cuando demos lugar a las preguntas. Así que le doy lugar a Leonora para que presente a nuestro charlista del día. Bueno, buenas noches a todos. Juan Tomás Widow es un joven estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es el creador y administrador de la página Señor Bombadil. Es además fundador y presidente de la Asociación Fe, Arte y Mito de Argentina. Tanto las redes sociales como la asociación se dedican a la difusión de la vida y obra de Tolkien, Lewis y Chesterton. Con dicha entidad se organizaron 3 ediciones del Congreso Internacional Fe, Arte y Mito en Buenos Aires. El proyecto cuenta con colaboradores de algunos lugares de Argentina e Hispanoamérica, principalmente Argentina, México y España. Le damos la bienvenida a Juan Tomás, muchísimas gracias, y bueno, reiteramos que silencien los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias de ya por la invitación. Me sorprendió, así que fue una linda alegría. Hace 2 años que me enteré de alguna de las páginas de ustedes que tienen. A Manresa Libros ya hace, creo que un poco más de tiempo que lo conozco, pero bueno, nada, los felicito por este proyecto, así que muy lindo. Me pone un poco voy a ser sincero, antes de empezar, quiero decir, El Hobbit es un libro dentro del legendario de Tolkien que hace bastante no leo, honestamente, pero es un libro muy bonito. Y les quiero contar, a ver, como algunos me conocen acá, soy estudiante de historia justamente, y me gusta mucho ir siempre a lo que hay detrás del libro, ¿no? Toda la historia que hay detrás de ese libro. Tolkien, para empezar, nunca imaginó sus obras publicadas, porque nacen de la mitología, lo que se llama la mitología doméstica. Tolkien le contaba a sus hijos a las noches algunas historias, las cuales muchas se han publicado, y una de esas historias es El Hobbit. Tom Bombadil, personaje que hago referencia con la página, es otro personaje, pero todos nacen de quehacer diario de Tolkien. Para poner un ejemplo, Tom Bombadil era un personaje, un muñeco que le había comprado Tolkien a uno de sus hijos, que no le gustaba. Al hijo no le había gustado, lo tenía siempre tirado en el piso, no lo cuidaba, no jugaba con ese juguete. Tolkien, para hacerlo más interesante, le inventa toda una historia detrás. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la historia de Roverandom. También, era un perrito de juguete que le gustaba a uno de sus hijos, creo que a Michael, que un día lo perdió en la playa, el juguete. Entonces Tolkien hace toda una mitología, toda una historia, a partir de cómo el juguete se convierte en un perro de verdad y todas las aventuras que tiene el juguete, Roverandom. Y así, distintas historias, como una de ellas es también El Hobbit. El Hobbit es un libro que incluso se habrán dado cuenta cuando lo leyeron, tiene otro tono en comparación. ¿Se me escucha bien o se está tildando? Perdón, la interrupción. Sí, ahí por momentos se estaba como entrecortando un poco. Bueno, denme un segundo, me voy a cambiar a la red de datos móviles. Un segundito. Por favor. A ver. A ver, ¿se me escucha ahí mejor? Ahí me cambié de red, básicamente. Perdón, Sí, ¿hasta dónde se llegó a escuchar? No, te escuchábamos bien, lo único que se trababa, pero te podíamos seguir el hilo, quédate tranquilo. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, si me avisan, ¿sí? Bien, estaba contando entonces que El Hobbit, en comparación al Señor de los Anillos, por ejemplo, tiene otro tono. Es un libro pensado más para chicos, originalmente. Es un libro que incluso Tolkien no se imaginaba en su origen que iba a terminar en un libro como El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos, para los que no saben, es el libro central de la obra de Tolkien, en el cual Tolkien está escribiendo durante 12 años escribiéndolo y 5 años revisándolo. Pero empieza como una obra posterior al Hobbit, o sea, el Hobbit tuvo tanto éxito que a Tolkien le pidieron que escribiera un librito más. Tolkien, el Hobbit es así, el Señor de los Anillos terminó siendo así, ¿no? De una extensión considerable y mucho mayor que el Hobbit. Pero nace de eso, de una improvisación, por decir así, que original, de estar contando la historia a sus hijos por las noches. Eso antes que nada lo que hace, lo que le da, a mi parecer, un saborcito especial a ese libro. Como toda la mitología de Tolkien, tiene algo de querer contárselo a alguien. Por eso, generalmente las obras de Tolkien están escritas para ser contadas en voz alta. Así que felicito esto del club de lectura, de incentivarlo, de si lo pueden leerlo en voz alta es mejor, leérselo a alguien. Siempre, incluso, tal vez tomar ¿cómo decirlo? De que a cada uno lea un personaje distinto. Estos libros permiten eso también. El Señor de los Anillos y el Hobbit entonces están enmarcados en este contexto de historias familiares. El Hobbit particularmente, Tolkien lo empieza a escribir luego de recibir un examen en blanco. Tolkien era docente universitario en Oxford. Él mismo cuenta en una entrevista a la BBC que estaba corrigiendo exámenes, bueno, acá conozco que hay unos docentes más, y recibe un examen en blanco. Dice que de inspiración así, dice que de la nada empezó a escribir en un agujero, un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y ahí empieza la historia de nuestro querido Bilbo Bolsón. Historia que lo escribe y se publica en 1937 o 1938, no recuerdo bien, y que tuvo un éxito inmediato, para sorpresa de Tolkien. Para total sorpresa de Tolkien. Y que luego, para que sepan estos datos históricos curiosos, Tolkien tuvo que revisar los libros. Una vez que publica El Señor de los Anillos, Tolkien tiene que actualizar El Hobbit, hacer una nueva edición, con muchos cambios. Nosotros la edición que conocemos del Hobbit es la edición posterior, no la original. Porque, como reitero, Tolkien no tenía pensado elaborar un legendario tan grande como el que terminó elaborando. Aun cuando escribe el Hobbit, estaba madurando ese proceso. Por eso se nota aún el tono que tiene más infantil. Para mí el Hobbit tiene muchas cosas parecidas a Narnia en cuanto a desarrollo de la historia, más breve, las descripciones sobre todo, y en El Señor de los Anillos pasa todo a un nivel mucho más avanzado y complejo. Por eso Tolkien cuando escribe el Hobbit, lo escribe, lo publica, y luego cuando publica El Señor de los Anillos tiene que corregir la edición del Hobbit. Esto un poco más yendo a lo histórico, ¿no? Que me encanta. Después, algunas cuestiones a resaltar no solamente del Hobbit, sino de toda la Tierra Media en general. Y es lo que a mí me ha siempre transmitido el Legendarium de Tolkien. No sé si conocen algo de la vida del autor. J.R.R. Tolkien es un autor que fue huérfano, vivió como huérfano, para empezar, ¿no? Un hombre que sufrió mucho durante toda su vida. Es un hombre que perdió a su padre a los 3 años, a su madre a los 14 años, que esta madre además muere básicamente a causa de su fe, no mártir directamente, pero muere en la pobreza total, con una enfermedad que en otra condición tal vez se hubiera podido tratar, pero estando tan en la pobreza y tan aislada socialmente, por ser católica en Inglaterra, le genera la muerte, el martirio básicamente. Tolkien llega a afirmar en sus cartas que su madre es una mártir, y que esa madre le enseñó el verdadero valor de la fe, justamente, que había que estar dispuesto a morir por esa fe. Tolkien insinúa ese mensaje. Y algo que lo acompañó toda su vida. Si su madre estuvo dispuesta a morir por eso, para que él y su hermano pudieran mantener la fe, él no podía renunciar a ello. Era casi que lo acompañó toda su vida.
Además, Tolkien va a perder a sus mejores amigos, porque Tolkien peleó en la Primera Guerra Mundial y va a ver morir a sus mejores amigos en combate. Es un hombre también que cuando ingresa a Oxford se ve en la obligación, por deber, por una promesa que había hecho de no ver a la mujer que él amaba durante 3 años. Entonces, vemos que el dolor en la vida de Tolkien y la ausencia, por ejemplo, paternal en la vida de Tolkien estuvo muy presente. Y Tolkien por eso deseó tanto ser, y siempre lo fue, un padre presente para sus hijos. Siempre se cuenta que era un hombre extremadamente afectivo con sus hijos. No tenía miedo en abrazarlos, en contarles estos cuentos por las noches. Fue un padre, más allá de que fue un excelente académico y un gran escritor, fue un padre presente. Pasa mucho en distintos contextos, pero que esto del padre que desarrolla su carrera profesional muchas veces se olvida de uno de sus deberes principales, si es que no el principal, de ser padre de sus hijos, justamente. Y Tolkien es un autor que justamente llevó una coherencia de vida tal que su obra, toda su obra literaria surge de los cuentos que le contaba a sus hijos por las noches, como es el caso del Hobbit. Que además transmiten un montón de cuestiones. Ustedes habrán visto las frases bonitas que tiene el Hobbit, como también el Señor de los Anillos, y todo el Legendarium, que a mí lo que siempre me ha transmitido por sobre todas las cosas es la virtud de la esperanza. Son obras esperanzadoras, son obras que transmiten una llama de fuego, de fe, de esperanza, de caridad muy fuerte. Nada, me parece que la clave de Tolkien está acá, la frescura. Hace un tiempo en un diario digital, Religión en Libertad, le hicieron una entrevista a uno de los chicos de la asociación y dijo: la frescura de Tolkien, como también de Lewis y Chesterton, radica en su esperanza. Son autores que transmiten esperanza. Y uno ve el contexto en el cual vivieron estos autores, que es durísimo. A mí en lo personal siempre me ha generado más esperanza. Son vidas durísimas, son vidas muy sufridas, y que estos autores que sufrieron tanto te estén hablando de la esperanza cristiana, lo hace totalmente gratificante en lo personal. No me quiero extender mucho con esto, pero me parece que la clave, tanto del Hobbit como todo el Legendarium de Tolkien, es esto. Ustedes no sé si han escuchado el Silmarillion, el libro de Tolkien en el cual, una obra póstuma, o sea, Tolkien solamente en vida publica el Hobbit y el Señor de los Anillos. Todo el resto del Legendario se publica de forma póstuma, lo publica su hijo Christopher, pero básicamente el Silmarillion, uno ve las grandes batallas, las grandes luchas entre los buenos y los malos, entre la belleza y la fealdad. Hay una lucha constante entre grandes batallas, batallas monumentales, que luego cada vez empieza a recaer en los más pequeños. O sea, empieza una pelea básicamente angelical, y todas esas historias de Silmarillion se concretan en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Toda la historia de Tierra Media se está definiendo en las manos del más pequeño, de un Hobbit, como fue primero Bilbo, y puede haber sido Frodo, Sam, Merry y Pippin. Personajes que nadie se esperaría que tuvieran tal protagonismo en los papeles. Tolkien dice que uno de sus mensajes principales de la Tierra Media es cómo los pequeños son olvidados muchas veces en los lugares de los grandes, cómo los pequeños se meten en la llamada política mundial, dice Tolkien. Olvidados muchas veces en los lugares de los grandes y sabios, tanto buenos como malvados. Como siempre se cree que el malo o el bueno principal va a ser el más grande. Y muchas veces el destino yace en lo de los más pequeños. Es un poco lo que va diciendo Tolkien. Y también la unión de dos virtudes fundamentales en sus héroes. Tolkien dice que El Señor de los Anillos y el Hobbit, el mensaje del Hobbit, particularmente del Hobbit, no el libro, sino de los Hobbits, es que la necesidad, por un lado, de la sencillez con la magnanimidad. Dice que una virtud se necesita a la otra, porque, por un lado, la sencillez
Sin ese deseo de ser grande, se transforma en mediocridad. Y la magnanimidad, el sueño de nobleza, sin la sencillez, carece de significado. Eso es lo que dice Tolkien en sus cartas. Y es lo que se reencarna en la figura de los hobbits. Los hobbits como figuras sencillas. Sin embargo, tenemos grandes personajes, como en el Hobbit de Thorin, Thorin Escudo de Roble, que le dice, si todos tuviéramos, como dice se me fue la frase, si todos diéramos lugar a las canciones, a la alegría del hogar, este mundo sería sin duda más feliz. Esto lo dice un rey, un hijo de reyes. Aragorn, en El Señor de los Anillos, tiene un papel muy parecido en este sentido. Aragorn, cuando va a ser coronado, es el gran rey que se esperaba, el rey del que tanto se había profetizado. Una vez que va a ser coronado, lo único que quiere es que estén sus amigos en la coronación, como un nene en su cumpleaños, ¿no? Esta sencillez de Aragorn que nunca perdió. Bueno, a mí lo que me gustaría resaltar hoy es esta relación, ¿no? Entre la sencillez y la magnanimidad, por un lado, que son fruto de la reflexión de un autor que ha digerido y ha procesado muy bien la fe católica y la ha hecho coherente como parte de su vida. Y por eso hay tanta unidad entre la vida académica de Tolkien, entre la vida familiar de Tolkien y entre su obra literaria. Todo va de la mano. Y es parte de la coherencia y la unidad de vida que tenía este autor. Nada, es un comentario que me gustaría hacer, que quería hacer al respecto. Los invito, si les gustó el Hobbit, los invito a leer El Señor de los Anillos, los invito a leer El Silmarillion después, a zambullirse en este mundo que tiene mucho para decirnos sobre nuestro propio mundo. Este es el otro tema, ¿no? Cómo Narnia, como El Señor de los Anillos, como los cuentos del Padre Brown, son cuentos que nos invitan a ver mejor nuestro mundo. No son solamente evasión, que sí es necesario, dice Tolkien, no solamente evasión, sino renovación y consuelo, dice Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas. O sea, salimos renovados, una vez que terminamos de leer estos libros, salimos renovados a nuestro propio mundo. Y salimos con el consuelo de saber que va a venir el final feliz. No el final hueco feliz, no el final de Disney, ¿no? Sino un final feliz pleno, que tiene un costo, pero que el final feliz, la causa es la triunfante. Nosotros vivimos en una historia, dice Tolkien, en un cuento de hadas. Dice que no es cualquier cuento de hadas, pero es el mayor de todos los cuentos de hadas, dice Tolkien. Y ya no conocemos el final. Esto lo dice en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Dice que hay un elemento, una palabra que inventa el mismo J.R.R. Tolkien, que es el eucatástrofe. Para los que saben griego, saben que, incluso el significado clásico que se da catástrofe es de la tragedia, una tragedia griega, por ejemplo, una historia que tiene un sentido lineal y que por un hecho trágico termina mal. La eucatástrofe, la buena catástrofe, dice Tolkien, es la historia que parece que va a terminar mal y termina en el final feliz. Esto está repleto de historias del Hobbit, El Señor de los Anillos, el Silmarillion. Esas eucatástrofes, esas buenas catástrofes. Y dice Tolkien que son reflejos de nuestra realidad. Por esto es eso que decía de renovación y consuelo. Evasión, renovación y consuelo. La obra de estos autores nos enseña a vernos a nosotros mismos y nos enseña a ver mejor nuestro mundo, sabiendo que nuestro mundo, nuestra historia y la historia de la salvación va a terminar en un final feliz. Dice Tolkien que la encarnación de Cristo es la catástrofe de la historia del hombre. O sea, y que la resurrección de Cristo es la catástrofe de la historia de la salvación. Una historia que comienza y termina en gozo. Y que nunca los hombres han deseado tanto que ese cuento, que la historia de Cristo, ese cuento sea verdadero. Entonces dice Tolkien, y es verdadero. Y es la más verdadera de todas las historias. ¿No? No porque a veces nosotros le damos el sentido, sin darnos cuenta, en nuestro inconsciente, a los cuentos, a los mitos, un sentido de una carga peyorativa de falsedad.
algo bonito pero falso. Tolkien nos quiere sacar ese velo de la cabeza, nos quiere desvelar, sacar el velo que tenemos para ver esta realidad. Los mitos nos dicen mucho más verdades que de las que creemos. Tal vez Gandalf no pase por ninguna de las puertas de ustedes, pero sin embargo Gandalf es mucho más verdadero que muchas cosas de nuestro mundo, ¿no? Eh, Tal vez no nos toque la puerta, nos diga buen día, como dice en el Hobbit, pero sin embargo nos damos cuenta de que el significado buen día es muy, muy complejo, y que puede tener varios significados, diría Gandalf, ¿no? Bueno, nada, era un comentario que quería hacer, no me quiero extender con esto, pero básicamente es eso. No sé qué, si fui claro, un poco, por ahí me fui por las ramas, pero bueno, quería resaltar esto de la obra de Tolkien, hoy al menos. Eso, es muy cortito, no sé si está bien, me dicen ustedes. Juan, nos has hablado en muy poquitos minutos de tantos temas que nos encantan, de un Bien, buen padre, de las virtudes, y qué virtudes tan necesarias, ¿no? De los finales felices, de la esperanza, súper claro, y bueno, yo personalmente muy contenta de que hayas recomendado que sea una lectura en voz alta, porque generalmente la gente piensa que es muy difícil para leer en voz alta, o muy complicado para leer en voz alta. Así que, bueno, saber que vamos por buen camino con el club, promoviendo la lectura en voz alta, nos pone muy contenta. La primera pregunta que te quiero hacer, que es lo que suelen preguntar siempre, además de las edades, que nos suelen preguntar a partir de qué edad, vos que estás mucho más empapado de la obra de Tolkien, ¿qué edición se recomienda leer en español? bien. A ver, yo voy a hacer marketing de un traductor que se llama Martin Simonson, que es un amigo sueco-español que acaba de hacer las traducciones revisadas del Hobbit y del Señor de los Anillos. Por primera vez en español, porque hay una sola traducción original del Señor de los Anillos al menos, desconozco el Hobbit, pero había una sola traducción, y ahora hace menos de 2 años, hasta la fecha, están saliendo todas las traducciones revisadas. Hay una nueva, si lo buscan, es creo que de 2022-2023 la nueva edición del Hobbit, que tiene la traducción más actualizada y más precisa, ¿no? A la hora de leerlo. Eso, para recomendar. Tienen que buscar, si lo buscan en alguna tienda online, buscar edición revisada, sobre Bien, todo, o traducción revisada. bien. Eso. Ahí había una pregunta, ya, ahí la busco bien y te la leo. Mientras, te hago otra de las preguntas que nos han dejado. ¿Qué papel jugaron para escribir sus obras las lecturas en voz alta de su mamá, de la mamá de Tolkien Uh, en él? qué tema. Es un tema hermoso el papel de la madre de Tolkien en la vida, porque de por sí Tolkien siempre tuvo algo especial. Ya a los 10 años tengo entendido que manejaba a la perfección griego y latín. Eso por la parte de los idiomas, pero ya hablando del genio que había detrás de estos libros, ¿no? Llegó a hablar 20 idiomas Tolkien, para que se hagan una idea. O sea, 20 idiomas casi a la perfección, incluso el inglés actual, inglés medio e inglés antiguo. Cosas que casi, o sea, con los dedos de la mano podían hablar ese idioma, el inglés antiguo, por ejemplo. Y mucho de eso se debe gracias a la madre de Tolkien, a Mabel. No solamente le transmitió la fe, sino que de muy chico le enseñó a Tolkien el valor de estos cuentos. Tolkien siempre tuvo afición por la leyenda artúrica, por ejemplo, algo que le transmitió su madre justamente de muy chico. Eh, Tolkien, a ver, no sé de alguna historia así, más allá del rey Arturo en particular, pero sí, desde muy chico Tolkien fue educado, sobre todo por su madre, en este papel de eso, de los cuentos en general. Ella era una gran ex contadora de cuentos, tengo entendido. Eh,
no sé cómo describir en más palabras, pero sí es fundamental el papel que tuvo ella. A eso que dice ahí Cintia de los cuentos tradicionales, totalmente. Pero yo creo que, a ver, va más allá incluso de qué cuentos leía. Está el tema de una madre súper presente en la educación de sus hijos. Pasa mucho hoy en día, a ver, yo que doy clase acá en Buenos Aires, en distintos colegios, pasa mucho de que al colegio se lo va a educar y en la casa nada. Cuando tendría que ser al revés muchas veces. En la casa recibir la fuerte de la educación y el colegio complementa, fortalece esa educación. Yo creo que Tolkien aprendió eso de su madre, esa madre presente, de esa, como él lo fue como padre, esto que decíamos, ¿no? No se me ocurre mucho más que decir, además de esto, que fue una madre muy metida en la educación de sus hijos y que Tolkien siempre se vio muy agradecido por esto, toda su vida. A lo largo de su vida fue muy agradecido con la labor educativa y catequista de su madre, ¿no? También. No se me ocurre mucho más para decir. Sí, otra cuestión, un dato de color, una cosita más y cierro. Esto de los cuentos tradicionales y de siempre a Tolkien le gustó lo medieval, ¿no? Hay un retorno a lo medieval, incluso en esos anillos. Vaya que es un mundo secundario, no pelean con armas de fuego, para empezar, o sea, es todo lo que es ambientación medieval, igual que Lewis con Narnia. Y está de más decir que este retorno a lo medieval es un fenómeno que se va a dar en Inglaterra particularmente, que no es ni gracias ni a la madre de Tolkien, ni, o sea, hay una participación, ¿no? Pero que da ese salto a lo medieval es ni más ni menos que Cardenal Newman, Santo Cardenal Newman, personaje sin el cual no hubiéramos tenido ni a Tolkien, ni a Lewis, ni a Chesterton, dicen los expertos. Yo estos días justo estuve publicando en la página una conferencia que justamente habla de este papel de Newman. Newman es un hombre que eh, justamente busca, como era para los que no saben la historia, era un obispo anglicano que se convierte en católico. ¿Cómo se convierte? Él buscaba las diferencias entre la religión anglicana y la católica por ver que no había un fundamento religioso para el anglicanismo, que no había un fundamento teológico, se hace católico, básicamente. Siendo una de las cabezas más importantes a nivel intelectual en Inglaterra. Generalmente a los católicos en Inglaterra se los consideraba como gente tonta. Y esto está dicho por muchos expertos. Y cuando ven que Newman, que era de los grandes intelectuales de la época, se hace católico, genera una avalancha de conversiones, por un lado, y por otro lado esta búsqueda de la Inglaterra católica. ¿Dónde está la Inglaterra católica? En el medioevo. Esto lo dice el conferencista que justo ayer lo compartí, creo, el videito que es espectacular, que habla de esta evocación de lo medieval. ¿Por qué hablo de Newman? ¿Y qué tiene que ver con Tolkien? Tolkien, una de las bibliotecas que más frecuentó en su vida era el oratorio de Birmingham, que es donde Newman años antes había pasado sus últimos años de vida. Y es más, la persona responsable que hace de intercesor para que la madre de Tolkien, que era de religión protestante, se haga católica, es el sacerdote español, el padre Francis Morgan, un oratoriano, o sea, de la orden de San Felipe Neri, que tenía una particularidad. Este sacerdote español había sido el secretario personal de Newman. Es decir, hay una conexión casi directa entre Tolkien y Newman. Con todo lo que eso conlleva, Tolkien bebió de la biblioteca de Newman durante muchos años en el oratorio. Y siempre está este volver a lo medieval. Estas grandes historias, estos grandes cuentos caballerescos, por ejemplo, que hacen un poco a lo que después va a ser el Legendarium de Tolkien. No sé si respondo, me fui por la rama de vuelta. No, igual me encanta todo lo que estás comentando. Ahí te hicieron una pregunta en el chat que si podías explicar el sentido del mito en la obra de Tolkien. Bueno, tema que me encanta, pero que da para mucho. Se ha escrito libros enteros, ¿no?
así que bueno, voy a intentar ser lo más sintético posible. A ver, Tolkien ve en el mito, ¿cómo decirlo? Una forma de hablarnos a nosotros a nuestro tiempo, sin hacer alegorías, porque Tolkien no es alegórico, a diferencia de Lewis con las Crónicas de Narnia, Tolkien no es alegórico. El mito, Tolkien, a ver, ¿cómo decirlo lo más preciso posible? No, hay mucho por decir, entonces quiero ver por dónde empezar bien con la respuesta, ¿no? Tolkien ve en el mito una forma de transmitir conocimientos, de transmitir sabiduría, tradiciones, y ve una forma de explicar cosas de una forma que puede, mucho más efectiva, transmisión de valores, transmisión de cultura, que es mucho más efectiva que otros tipos de escritos, ¿no? Uno, por ejemplo, vamos a hablar de la esperanza, justamente. Hay escritos hermosos sobre la esperanza, ensayos enteros sobre la esperanza, pero sin embargo, por ahí a veces es mucho más fácil, en algún sentido, explicar qué es la esperanza a través de una historia. Por algo el mismo Cristo contaba parábolas, ¿no? Las parábolas son en el fondo pequeños mitos que contaba el mismo Cristo, que transmitían un conocimiento y una sabiduría muy grande, que contenían un mensaje muy poderoso. Uno piensa en la parábola del hijo pródigo. Uno lo puede escuchar 800.000 veces, y esas 800.000 veces le va a sacar cada vez una cosa nueva, un significado nuevo, una llegada distinta al corazón de cada uno. Porque es un mensaje poderosísimo. Es una de las historias más estudiadas de la historia, justamente porque es tan poderoso el mensaje que tiene, que lo hace único. Y además tiene una llave única, el mito en general, y más allá de este ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, todos los mitos tienen una llave única para entrar al corazón de cada persona, básicamente. Esa es la aplicabilidad en Tolkien. No sé si les ha pasado con algún libro que han leído más de una vez, o con alguna adaptación de estos libros al cine. Muchas veces pasa que uno se identifica con cierto personaje. Yo muchas veces me identifico con Sam, por ejemplo, en Señor de los Anillos, que me llena, me genera mucho, lo veo como un modelo a seguir. Y yo, después de pasar un tiempo en otras circunstancias personales, me identifico, por ejemplo, con Aragorn, con Frodo, con Bilbo, con distintos personajes, y no es que los personajes han cambiado, nosotros hemos cambiado, ¿no? Seguimos siendo la misma persona, pero somos personas distintas a la vez, ¿no? Y esto es lo que tiene de hermoso el mito. Tiene esa llave única para entrar al corazón de los hombres de distintas formas en distintos momentos. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. En medio de la mundanidad de nuestros días, dice C.S. Lewis, este gran amigo de Tolkien, que en medio del hechizo de la mundanidad necesitamos un hechizo poderoso para sacarnos de eso. Y ahí está el poder del mito. El mito nos saca un poco de nuestra realidad, de nuestras vidas, de nuestras rutinas, de la opacidad incluso de nuestras vidas, del opaco que por ahí por momentos suelen ser nuestra vida, que es algo que pasa mucho más en nuestro mundo, en nuestra actualidad, y nos olvidamos por qué hacemos las cosas, que nos olvidamos por qué hacemos las cosas que están bien hacerlas, y justamente esto que decía antes, nos evadimos por un momento de nuestro mundo, nos metemos en la historia de Bilbo Bolsón, y sacamos un montón de virtudes, que habíamos, no es que no las sabíamos, pero no las recordábamos en el día a día. Entonces nos evadimos de nuestra historia, dice Tolkien, nos renovamos en esa historia que estamos leyendo, como el Hobbit, y volvemos renovados con el consuelo que va a haber un final feliz. Esos son los tres elementos de los grandes cuentos y de los mitos. Evasión, renovación y consuelo, dice Tolkien. El mito tiene ese poder, además volviendo al sentido clásico del mito. Hoy en día uno habla de desmentir y desmitificar como si fueran lo mismo. El mito tiene una carga peyorativa muy grande porque somos hijos del racionalismo en ese sentido. Y es terrible, porque el mito justamente tendría que
tendría que estar familiarizado con la palabra verdad. Y no lo tenemos familiarizado, lamentablemente. En el sentido clásico, por ejemplo, en los griegos, los mitos griegos tienen un papel educador. Homero es el gran educador de Grecia. Y no solamente contaba una historia bonita, sino transmitía mucho más. Transmitía la ADT. Entonces, en los mitos hay un vehículo muy poderoso para transmitir una vida de virtud, para transmitir una vida de belleza, no solamente en el sentido plano moral, sino en el plano estético. Nosotros en nuestro mundo hemos perdido la capacidad estética, muchos, y me incluyo. Hemos perdido esa capacidad de ver un paisaje muchas veces, que por ahí es rutinario. Con Meli nos vamos a pasar en Mendoza, por ejemplo, en las montañas. Yo me acostumbré a ver las montañas, y ahora que vivo en Buenos Aires no hay cosas que extraño más que las montañas. Entonces, esa belleza que transmiten. Tenemos que esta capacidad de asombro que muchos perdemos con el paso de la edad, con el paso de los años. Una de las cosas que nos invitan los mitos es a recuperar esa capacidad de asombro. Que todo es capaz de, o sea, hay un pasaje en El Señor de los Anillos en el cual está hablando Aragorn con Boromir, en la cual Aragorn le está contando de los hobbits. Los hobbits en el mundo, en la Tierra Media no eran criaturas conocidas, no eran por el resto de las razas, ¿no? Como estaban tan aislados en su mundillo los hobbits, que muchos ignoraban que existían. Entonces Eomer, este personaje muy bueno y que a mí me gusta mucho al menos también, dice, ¿dónde estamos? ¿La tierra donde sale el sol o la tierra de fantasía, diría uno, ¿no? Y Aragorn le responde, podemos estar perfectamente en las dos. Estamos en una tierra de fantasía en cuanto a asombro. Hay cosas que son fantásticas por sí mismas, que son asombrosas. La verde hierba, dices, le dice Aragorn a Eomer. Solamente el pasto verde es motivo ya para una leyenda. ¿Por qué el pasto es verde y no es amarillo, no es rojo? ¿Por qué dice Chesterton que no se nos habla de las manzanas doradas en los cuentos para que podamos valorar el valor de las manzanas verdes? Entonces, volvemos a este tema de la evasión y renovación y consuelo. En el fondo, el poder del mito es ese. Tiene la fortaleza, la virtud de poder transmitirnos cuestiones para saber valorar y ver mejor nuestro propio mundo. Nosotros vemos todo en una escala de grises, en el fondo. No sabemos incluso qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por muchos momentos. Y los mitos nos iluminan en esto. Nos iluminan a ver más claro un montón de cuestiones de nuestra vida diaria y nos invita a volver a ser como niños, en algún sentido también. Esto de que dice Lewis en el prólogo de las Crónicas de Narnia. Algún día te volverás tan maduro que volverás a leer cuentos de hadas. O sea, en el fondo aplicamos la palabra del Señor, sed como niños. Creemos en ciertos mundos secundarios, pero por un momento nos introducimos en ellos para volver renovados en nuestro propio mundo. Ese es el poder del mito, ese es el poder de las grandes historias, ¿no? De esas historias conmovedoras que fortalecen la vida de cada uno. Yo a lo largo de estos años con la página, es increíble la cantidad de historias que a uno le llegan de conversión, de superación de distintas crisis personales, gracias al poder del mito, de estos mitos de Tolkien, de Lewis, que tienen un poder que pocas veces he visto en autores del siglo XX, particularmente, ¿no? Eso, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, eso. Sí, Juan, perfecto. Otra pregunta que te dejaron ahí era, además del Hobbit, ¿qué otro libro recomendás? Sobre todo dice para niños. Bueno, ahí pusieron 10 años, pero entre 10, 12, 14 años, para iniciarse con Tolkien. A ver, están los cuentos de Tolkien, está Robert Random, que es un muy lindo cuento también, está en la aventura de Tom Bombadil. Ahí lo recomendó una de las chicas. Sí, está después las aventuras de Tom Bombadil, que son unos poemitas muy cortos. Ahora en octubre creo que sale la nueva edición.
Lo acaban de anunciar hace un par de días, así que es noticia. ¿De Tolkien tiene que ser o se abre a otros autores? No, Pregunto eso. sí, y aprovecho y te pregunto, ya que estamos, luego de leer a Tolkien, ¿qué estudios recomendás para comprender mejor su obra? Que quizás es eso a lo que te referías recién. ¿Qué más podemos leer para comprender mejor la obra de Tolkien? Sí. A ver, respondo a esto de los libros más para chicos. Sí, tengo entendido que leyeron Narnia acá, ¿no? Vi que habían publicado, bueno, lean la saga entera de Narnia, que niños y adultos le van a sacar mucho jugo. Yo hace poco empecé a leer de vuelta y es un placer leerlo. Y me transmite una sensación de inocencia muy grande que nunca siento con otro libro. Siento un nene de vuelta. Después, bueno, estos cuentos, Roverandom. Después hay otros cuentos de Tolkien que se me ocurren, pero yo al menos le saqué el jugo mucho más de grande, Hoja de Nigel, el Rey Mayor, porque tiene un significado más bien teórico incluso, ¿no? Detrás. Pero bueno, es una apreciación personal esa. Hay otros que por ahí me cachetean después de decir esto, pero bueno. Después, bueno, El Principito, Saint-Exupéry, me parece hermoso también. Una obra que incluso tengo que releer bastante. Y, y- Con el Principito empezamos el club este año. qué bueno. Leímos el Principito en enero. Espectacular. Muy bien. Bueno, esos libros, otro gran autor, Saint-Exupéry, que tiene una obra bellísima, ¿no? Y que va de esta mano del tema del asombro. ¿Por qué ves siempre el amanecer? No tiene que haber una razón, es tan hermoso el amanecer que es razón suficiente, justamente. Y algo que nos enseña Saint-Exupéry que va muy de la mano con estos autores. Con respecto a ensayos sobre estos autores, eh, o sea, estudios, el libro Leyendo a Tolkien de Jorge Ferro es espectacular. Sobre todo para El Señor de los Anillos, para quienes quieren encontrar un significado más profundo en El Señor de los Anillos. Después está el libro de Joseph Pearce, Tolkien, Hombre y Mito, también muy bueno. Es difícil de conseguir ese libro en físico, si se puede conseguir el PDF. Yo lo tengo en físico. Sí, no, yo también, pero me lo conseguí de casualidad de un tipo usado que lo vendía. Así que los mendocinos que lo quieran, pues acá estamos. No prestes libros, esa es la enseñanza que me han No, dejado. lo escaneamos y se lo llevan. Bien, Se ahí lo está. llevan. Ok, ok. Y hay uno de un autor español, Diego Blanco, que no me acuerdo, a ver, ya te digo el nombre del libro, es Sí, un, la parábola del Señor de los Anillos. un camino inesperado desvelando el Señor de los Anillos. Sí, ese libro, honestamente, no lo voy a recomendar. Es un libro complicado, porque, a ver, muy criticado incluso por los estudiosos de la obra de Tolkien. Es una lectura muy personal del autor que la aplica como si fuera la alegoría del Señor de los Anillos, en la cual no hay tal cosa. Yo personalmente no lo recomiendo. Se puede leer pero no deja de ser eso, una lectura personal. Este autor tiene cosas muy interesantes, pero justo en eso me parece que le erra. Perdón el atrevimiento. No, es bueno el dato, está buenísimo que Eh, nos ilumines eh, con eso. sí, pasa que hace una lectura justamente de algo que Tolkien no le gusta, que es el tema alegórico. Uh-huh. Él llega a decir incluso en una entrevista, el autor del libro, llega a decir que si leen ese libro no hace falta leer El Señor de los Anillos, lo cual es una barbaridad decir eso, ¿no? No hay ensayo que pueda explicar El Señor de los Anillos mejor que el mismo libro. Entonces, nada, viste, Meli, que hace unos años trajimos a Eduardo Segura a la Argentina, Sí, fue muy crítico de la obra de Diego Blanco en el tema de Señor de pero los es Anillos. español también. También español, sí, 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 exactamente. Básicamente por esto, porque él justifica su lectura alegórica del Señor de los Anillos, no lo dice, no lo toma como alegoría, pero básicamente es una alegoría. Y una apropiación de la obra de Tolkien en el sentido ya de una interpretación forzada.
La obra de Tolkien es católica, pero católica por sí misma, no hace falta hacer alegoría para que sea católica la obra, ¿no? Jorge Ferro, a diferencia de una pregunta que le hice a Eduardo Segura justamente al respecto, es por qué Jorge Ferro es distinta a la lectura de Jorge Ferro a la de Diego Blanco. Bueno, justamente Diego Blanco hace alegoría, Jorge Ferro habla de algo mucho más inconsciente en la cabeza de Tolkien. ¿Qué es lo que tiene la alegoría en el fondo? La alegoría lo que tiene es que el significado se lo da el autor al libro. La aplicabilidad, el significado, pese a que el autor lleva consigo una cierta carga de conocimientos, de tradiciones y valores, el significado, esto es la llave única que tienen los mitos, llega de forma distinta a cada corazón. Entonces, Señor de los Anillos, ¿por qué Señor de los Anillos es el libro más leído del siglo XX? Por esto mismo, porque no es una alegoría. Señor de los Anillos le puede transmitir ciertos valores universales, ciertas virtudes universales, a un católico, a un cristiano, a un hindú, pese a que es una obra católica, es tan universal que tiene el poder de transmitir ese valor más allá de la religión, ¿no? O de la cierta carga valórica que tenga cada uno. No estoy diciendo, no quiero caer en un ecumenismo barato, obviamente, sino en una cuestión del poder del mito, justamente. El mito tiene ese poder. A mí me pasó, por ejemplo, hace unos años, una historia de mi historia favorita de la página, es una mujer española, María del Pilar, que estaba de novia con Nicolás, que era, uno diría, chicos que le gustaban los dos Tolkien, pero eran muy distintos. Ella era católica, creyente, le encantaba Tolkien, y él no pisaba una iglesia hace 15 años, literalmente. Y no quería saber nada con hacerse católico. Incluso de valores totalmente contrarios a los de un católico. Y fue su pasión por Tolkien la que le empezó a transmitir y mostrar la belleza, incluso a través de una mirada estética, no solamente moral, de las cosas. Fue Tolkien una llave de entrada con este poder del mito, el que lo termina convirtiendo y llevando a la fe. Este matrimonio, estos dos al final se casaron, tienen 2 hijos hoy en día, estoy en permanente contacto con ellos. Es una historia especialmente bonita porque fue teniendo en común nada más Tolkien y el resto siendo totalmente distinto, fue esa lectura la que le permitió acercar a Nicolás a la fe, básicamente. Si le damos una lectura alegórica a Tolkien, muchas veces pierde ese poder, en cuanto que supongamos que fuera así, que Gandalf representa a un obispo, que Frodo y Aragorn representan a Cristo, no es prefiguración de algo, o con características de Cristo, como dice Jorge Ferro, sino que un personaje fuera Cristo. El personaje que le tiene alergia a Cristo, que hay muchos hoy en día, lamentablemente, que le rechazan a Cristo, pierden toda posibilidad, ya se les cierra totalmente la ventana de hablar de una alegoría cristiana. No sé si se me explico con la idea, es algo un poco complejo, pero la lectura alegórica muchas veces cierra la visión a un cierto grupo. En cambio, el mito tiene el poder de, sin perder el fundamento cristiano de la obra, llegar a que incluso no es cristiano. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, clarísimo, clarísimo, Juan, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta, alguna duda, o quiera comentar algo. Si alguien tiene alguna pregunta, los invito a activar el micrófono y hacerla. A ver, ahí tenemos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Clever de Quito, de Ecuador. Interesante todo lo que dicen y les agradezco por esta actividad que están realizando. Mi pregunta es, si hay alguna relación
entre, bueno, la obra es universal, católica, la de Tolkien, El Señor de los Anillos, si hay alguna relación entre la obra y la música católica para la Eucaristía, digamos, como más específico, ¿no? De pronto, porque decía que el mito es importante para la conversión, eso entendí un poco, de las personas, pero también el mito y la música antigua, la música como el canto gregoriano, digamos, como mito, haciéndole este símil al mito, si es que hay una relación entre la obra y la música para la misa, la Eucaristía, el sacrificio que nosotros celebramos todos los domingos, como católicos eh, activos, digamos así. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Juan, Eh, yo quiero sumar por ahí para hacerla quizá más clara o más acotada, sumado a lo que dijo Clever, que en el libro se encuentra mucha poesía y muchas canciones. ¿Qué importancia le daba, unido a esta pregunta que acaban de hacer, al tema, a este tema de la canción, de la poesía, del ritmo? ¿Qué importancia le da Tolkien en la obra? bueno, justamente, decíamos antes, El Señor de los Anillos es una obra, y toda la obra de Tolkien es para ser leída en voz alta, ¿no? Justamente esta de la musicalidad de la obra de Tolkien, por eso incluso sería lo ideal, obviamente. Yo no soy apto para hablar de esto, pero lo ideal sería leerlo en voz alta en inglés, justamente, la musicalidad de los poemas de Tolkien tienen un valor mucho más rico en inglés. Lo digo yo, que soy un queso en el inglés. Eh, básicamente, Tolkien le da un papel casi transversal a toda la obra, es algo fundamental en su obra. Y es más, Tolkien, una de las cosas curiosas, ¿no?, de la obra, es que en El Señor de los Anillos, cuando hay un pasaje en el cual Theoden se lamenta de las cosas terribles que pueden venir, y lo más terrible para Theoden es que no habrá más canciones, ¿no? Habla del papel de la música en la vida nuestra, en la cotidiana incluso, ¿no? Del papel de las leyendas, de los mitos y de las canciones. Todo va de la mano acá. No se me ocurre, Clever, alguna relación directa entre esto de Tolkien, la obra de Tolkien, y la música sacra. Honestamente, no se me ocurre así pensando ahora. Sí, vuelvo a esto de la coherencia de la vida de Tolkien, ¿no? Tolkien es un hombre que, ¿cómo decirlo?, que vivió mucho su fe y que transmitió su fe, pese a, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, no hablar de Dios, del Dios cristiano al menos. O sea, Dios está en cada página del Señor de los Anillos, porque es una obra justamente católica. Dice Chesterton, yo no soy un escritor católico, soy católico y cuando escribo se me nota. En Tolkien pasa eso, Tolkien empapa su obra de catolicidad. Y es tan coherente la vida de Tolkien que en una de sus cartas, Eh, yo lo- a mí me encantaría, por ejemplo, que Tolkien fuera, por estas cosas, se tuviera en cuenta la causa de canonización que tiene, porque realmente habla de una coherencia de vida muy pocas veces vista en el hombre del último siglo. Tolkien, en una de sus cartas, que es bellísima, una carta dirigida a su hijo Michael, Michael tiene, nada, está con un problema amoroso, qué sé yo. Entonces Tolkien hace toda una reflexión sobre el amor, del amor romántico, el amor entre varón y mujer. Es una carta larga que va desarrollando ese tema y luego de desarrollar ese tema, Tolkien cuenta su propia historia personal. Esta historia de separación con Edith, todos los sufrimientos que él tuvo y cómo sobrellevó ese sufrimiento y se pudo casar con su amada Edith y formó su familia. Y el último párrafo de esa carta, en la cual Tolkien, luego de relatar todas las cosas que pasó, dice Tolkien, desde la oscuridad de mi vida, es decir, desde sus dolores, de sus frustraciones, te dejo en la tierra lo digno en la tierra de ser amado, el bendito sacramento. En él hallarás el romance, el honor,
la gloria y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. O sea, Tolkien te está diciendo que si sabes valorar la Eucaristía, si sabes amar la Eucaristía, si amás verdaderamente la Eucaristía, vas a saber amar en su justa medida todo el resto de las cosas. Esto creo que lo dice también Juan Pablo II de alguna forma. El amar la Eucaristía, el amar a Dios sobre todas las cosas, nos lleva a amar en su justa medida y a amar sin medida el resto de las cosas, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Es una relación un poco más indirecta entre lo que es la vida de Tolkien y su vida personal. Pero, a ver, yo tampoco sé mucho de música, honestamente. Así que no se me ocurre mucho más que eso. Pero, bueno, eso es lo que se me ocurre para decir. Gracias, Juan. Bueno, si no hay otra pregunta, yo te hago una última pregunta muy breve, para los que por ahí no conocen la página. ¿De dónde nace tu amor a la obra de Tolkien? Una pregunta por ahí un poco más personal. Es una buena pregunta porque generalmente, a diferencia que si yo pienso en mis compañeros de colegio, mis primos, todos lo vieron muy chicos ya las películas de Señor de los Anillos. Yo lo vi bastante grande, honestamente. O sea, no es que adulto, pero yo hasta los 15 años no tenía ni interés alguno por la obra de Tolkien. Cosa que ya a los que le gustaba, ya había gente a mi edad que le gustaba y mucho. Que ya habían leído algunos libros, incluso a mí nada, no me llamaba absolutamente nada la atención. Y en 2012, cuando yo tenía justamente 15 años, sale la primera película del Hobbit, justamente. Mis compañeros me invitaron a verla al cine, mis compañeros de colegio, con mucha insistencia, porque yo no quería ir a verla, no me llamaba la atención en absoluto. Las películas siempre salían a fin de año. El Hobbit 1 salió en diciembre, el 2 y la 3 también de los años siguientes. Fui a ver el Hobbit y me gustó bastante, me gustó mucho. Y fue por eso que en poco tiempo después, un amigo seminarista en aquel momento, que ahora es sacerdote, diocesano de San Rafael, me regaló las películas, un DVD trucho de las películas de Señor de los Anillos. También las vi, esto pasó un par de semanas, y ya en enero, febrero de ese año, ya me había leído los libros. Fue una puerta de entrada, básicamente. Nunca más salí. Siempre al principio, un primer momento tal vez de una lectura un poco más superficial, más inocente tal vez, no en el mal sentido, pero por ahí un poco eso, más superficial. Y luego en mi etapa universitaria empecé a descubrir un poco, sobre todo a partir de las cartas de Tolkien, empecé a descubrir el significado que había detrás de su obra, de lo poderoso que era su obra justamente. En lo personal, son autores, tanto Tolkien, sobre todo Tolkien, pero también Lewis y Chesterton, son autores que me han a mí ayudado muchísimo en lo personal, en distintas etapas de mi vida. Yo estoy en deuda, incluso, con estos autores. Particularmente el 2018 fue un año, por distintas cuestiones, bastante duro para mí. Y fue el año en el cual la página terminó de... en el que hago la página originalmente, o sea, la página nace en junio de 2018, 24 de junio, el día que hago la página, 2 meses antes de empezar un proceso bastante duro en lo personal, y que tuvo un año, 12 meses más, bastante duros también para mí, incluso pérdida de un familiar, distintas cuestiones personales que me hundieron bastante la autoestima, honestamente. Abriendo un poco el corazón, fue una época muy dura de mi vida, en la cual Tolkien particularmente y también Lewis y Chesterton me invitaron a no perder la esperanza, a levantar la mirada, a ver lo bueno del día a día, ver lo maravilloso que hay en el día a día. Yo creo que es eso. Y poder empezar a compartir eso al mismo tiempo que yo me empapaba de estos autores para no perder la esperanza y compartía lo que había visto con ellos, al mismo tiempo estos autores al estar compartiendo también ese intercambio con la audiencia, con la gente que seguía la página,
también me enseñó muchísimo. Nada, es lo que se me ocurre para decir. Son autores con los que uno está en deuda y tiene la necesidad, por esa deuda que tiene la necesidad de transmitírselo a otros. Bien, eso que por ahí digo yo también, de que a veces los libros nos salvan en determinados momentos, son nuestros mejores amigos. Juan, la última pregunta que a mí la pasa Cintia, que se la suelen hacer mucho, ella suele recomendar mucho cartas de Papá Noel cierto, me olvidé de mencionarlo. De Tolkien, y justo vos hablabas recién de la coherencia de vida de él, y por ahí se suele criticar que justamente en relación a eso, él hable de este personaje tan comercial. ¿Qué opinas al respecto? ¿O qué nos podés decir? ¿Qué luz podés echar sobre el tema? Tolkien, Papá Noel es una figura comercial más fuera de Inglaterra que dentro, por un lado. O sea, si nos fijamos, Lewis también habla de Papá Noel en las Crónicas de Narnia. Yo no veo una cuestión comercial, sino creo que, es más, mi opinión sobre Papá Noel es la misma en ese sentido. Sería la misma que diría Lewis en las Crónicas de Narnia: larga vida al auténtico rey, dice Papá Noel. Papá Noel es un instrumento más, tal vez, para enseñar el significado de la Navidad, algunos valores de la Navidad. Es una opinión personal, puede alguno no compartirla. En lo personal creo que Tolkien hace esto mismo. Que al igual que el Hobbit, al igual que Tom Bombadil, al igual que Robert Andom, hace de una mitología popular o familiar, la hace instrumento para transmitirle, contarle historias a sus hijos. No más que eso. Y con ello una serie de valores, de virtudes. ¿Por qué Papá Noel? La verdad que tendremos que hacernos esa misma pregunta con todos los otros cuentos de Tolkien. ¿Por qué un hobbit? ¿Por qué un perro de juguete? ¿Por qué un personaje de un juguete que le había regalado a su hijo? Si es eso, Tom Bombadil también es un personaje comercial. Porque nace de un personaje comercial. Se me ocurre a mí, pensando en voz alta, ¿no? Yo creo que no tenía la carga marketinera que tiene Papá Noel hoy en día, para empezar, yendo a una cuestión más histórica. Papá Noel es algo mucho más, la tradición más de ellos que nuestra, también en ese sentido, creo yo. No sé, no se me ocurre mucho más para decir. Bueno, Juan, la verdad es que yo me quedaría toda la noche charlando, es súper interesante todo lo que has comentado. Me encanta, me dan más ganas de seguir leyendo, así que bueno, ha sido un gusto realmente escucharte. Cuando vengas a visitar a la familia, acá te espero, así seguimos las charlas. Bueno, les agradezco a todos los que se han conectado. Para los que no siguen a Juan, pueden seguirle la cuenta del señor Bombadil. Los que están más cerquita pueden asistir a los cursos que ya nos viene haciendo hace 3 años, creo, Juan. Si no me equivoco, este fue el tercero. ¿El congreso? Sí. Sí, bien, el congreso. El tercer congreso fue hace unas 2 semanas. Sí. Y para los que estén más interesados, esta diplomatura que Juan nos contó al principio, pueden fijarse en la Universidad de Pasta. UNSTA, perdón, que es la de Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, perdón. Ahí está, ahí, por eso me confundí. Es a distancia, así que los que estén interesados en introducirse a la obra o seguir aprendiendo más de la obra, bueno, me imagino que ahí Juan les está mandando el enlace, exactamente. El enlace. Y como saben, esto ya después queda subido a YouTube, así que para los que no se hayan podido conectar, quédense tranquilos, recomienden esta charla que, bueno, la verdad que riquísima. Un gustazo, Juan. Bueno, gracias. Una cosita antes de terminar, quiero mandar un saludo por un lado a Milo, que está ahí, Milo Migliorisi, un amigo mío que me sigue a todas partes, está acá en Buenos Aires y también se conecta a estas cosas, gran amigo, y a Mercedes también, a toda su familia, que le guarda un cariño grande. Así que, gracias. Juan, eso. Un gusto nuevamente, muchísimas gracias, sabemos que también tenés tus cosas, tu estudio, tu trabajo, tus tiempos,
Así que bueno, muchas gracias por haber sido parte del club de esta manera y esperemos que sea la Bueno, primera de muchas ocasiones. Dios quiera, a disposición. Dale, Nos estamos muchas viendo. gracias.